Ya empieza a grabar. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Eso está en la plataforma para uno copiarlo? Sí, yo lo subo a la plataforma. Esto y la actividad. ¿Listo? ¿Y lo tenemos que copiar? Sí, lo tenemos que copiar. Porque es que si no se copia, se olvida, y si se olvida nos va mal, entonces hay que copiarlo, sí, señorita. Entonces, bueno, el proceso de digestión. Entonces, cuando nosotros hablábamos, o cuando ustedes veían allá en ciencias naturales, en biología, en primaria, hablaban de pronto la importancia de los alimentos, ¿cierto? De las verduras, de las frutas, de las proteínas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cuando nosotros nos alimentamos de estos componentes, nosotros no solamente lo llevamos a la boca y ya, sino que hay que hacer un proceso de digestión. Ese proceso de digestión empieza con la ingestión del alimento a partir de la boca. Entonces, cuando nosotros ingresamos o permitimos que el alimento esté en la boca, hacemos un proceso de masticación y allí se encuentran algunas enzimas que nos ayudan a digerir estos alimentos y a descomponerlos en algo más sencillo. ¿Listo? Entonces, ese más sencillo son los nutrientes. Entonces, nutrientes como cuáles, como el fósforo, el potasio, el magnesio, el zinc, el hierro. Entonces, ese tipo de alimentos que nosotros consumimos, por ejemplo, la espinaca, nosotros no llevamos a las células internamente la espinaca como tal, sino el hierro que estamos sacando de ese alimento. ¿Listo? Alguien me había levantado la mano por ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Profe. Sí, Mateo, dime. No, profe, no, era otra cosa. Ah, bueno, listo. Perdón. Tranquilo. Entonces, a eso se refiere el proceso de digestión. Si ustedes recuerdan cuando vimos el periodo anterior, el transporte a través de membrana nos permite el paso de iones, ¿cierto? De minerales, de algunas sustancias que la célula necesita. Y como la célula los necesita, nosotros nos tenemos que alimentar y hacer digestión de esos alimentos para que esas sustancias lleguen a la célula directamente. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de digestión, esa es su importancia, poder descomponer los alimentos en algo más sencillo para que el cuerpo los pueda digerir, los pueda tomar, los pueda aprovechar. Entonces, ese alimento en su proceso de digestión viene relacionado con otros aparatos que el cuerpo tiene. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del aparato digestivo que transforma los alimentos en nutrientes, pero esos nutrientes tienen que llegar a todo el cuerpo. Entonces necesitamos del aparato circulatorio, que es el que transporta los nutrientes a lo largo de todo el cuerpo, ¿cierto? Pero recordemos que nosotros necesitamos de oxígeno, ¿cierto? Para poder hacer un proceso metabólico completo. Entonces necesitamos de un proceso de respiración, del aparato respiratorio. Necesitamos incorporar a las células también el oxígeno, ¿cierto? Para descomponer bien los nutrientes, allá en la mitocondria, ¿cierto? Entonces, en la mitocondria y en los lisosomas, ¿cierto? Entonces, también necesitamos de alguna forma desechar lo que no somos capaces de digerir. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos comemos allá la espinaca además de hierro también tiene una celulosa. Esa celulosa nosotros no la usamos, nosotros no somos capaces de digerirla, solamente lo hacen los rumiantes y nosotros no somos rumiantes. Entonces, sencillamente, en ese caso necesitamos excretar o expulsar de nuestro cuerpo los desechos que no usamos, ¿cierto? Que son producto del metabolismo. Yo les voy a dejar este documento en la plataforma para que lo tengan en su cuaderno, ¿listo? No lo vayan a imprimir, por favor, cópienlo. No es muy extenso tampoco. Profe, o sea que ahorita no lo copiamos, sino solo nos vas a explicar y después lo copiamos de la plataforma. Sí, por favor. O sea, solo lo copiamos de la plataforma. Sí. Bueno, entonces para ese proceso de digestión hay varios pasos. El primero es la ingestión.
La ingestión es llevar el alimento a la boca, ¿cierto? Pero ¿cómo llega ese alimento a la boca? ¿Será que es de forma pasiva o es de forma activa? Si nosotros recordamos cuando hablábamos del transporte activo y el transporte pasivo, recordemos que pasivamente quiere decir que no utiliza energía, no requiere de ningún esfuerzo. Entonces, el alimento cuando es una ingestión pasiva significa que facilito le está llegando el alimento a la boca. ¿Listo? Por alguna corriente de agua nos está llegando el alimento. Pero si la ingestión es activa, quiere decir que nosotros estamos saliendo a buscar el alimento, lo estamos capturando, lo estamos cazando, estamos gastando un esfuerzo para poderlo conseguir. Esa es la ingestión. Ahora, si hablamos el segundo paso, que ya es la digestión, que es la transformación de los alimentos en nutrientes, hay dos pasos de transformación. Una transformación mecánica, que puede ser triturar, masticar, romper, ¿cierto? Y una digestión química. Cuando hablamos de una digestión química se refiere a que hay sustancias que ayudan a descomponer algo, ¿cierto? Cuando nosotros hablábamos de los lisosomas tienen unas enzimas en su interior que degradan químicamente, ¿cierto? A ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, nosotros químicamente también lo hacemos. Entonces, puede ser intracelular, puede ser extracelular o puede ser una digestión mixta. ¿Listo? Cuando la digestión es mixta, quiere decir que se realiza a nivel extracelular y también intracelularmente. Pero cuando es solamente, pero también hay organismos que solamente realizan la digestión intracelular. Hay organismos que solamente realizan la digestión extracelular. ¿Listo? Después de la Profe, digestión, sí. lo que tú estás explicando, o sea, las diapositivas también tú las dejaste en la plataforma o eso no están. En este momento no están, pero ya las subo. Cuando acabe la clase yo las subo. Ok, Em, gracias, profe. Tranquila. Luego de esa ingestión viene la absorción. Entonces, si yo degrado el alimento hacia nutrientes, algo más sencillo, pues ya después los voy a tener que absorber. Entonces, cuando se absorben los nutrientes, quiere decir que pasan al aparato circulatorio, empiezan a circular por el cuerpo donde yo los necesito. Y luego que viene ya la egestión. La egestión es la expulsión al exterior de los residuos, es decir, la formación de las heces. ¿Vale? Entonces, es eso. Como tal, el proceso de ingestión, ya mencionando que es activo, que es pasiva, entonces están la digestión pasiva, que es el alimento cuando llega a la boca. Es típico en animales acuáticos, bentónicos. Cuando hablamos de animales bentónicos se refiere a animales que están en el fondo marino. ¿Listo? Entonces, ellos se encuentran inmóviles y que tienen estructuras, algunas estructuras como estos cilios, ¿cierto? Que crean unas corrientes de agua, también algunos coanocitos y otros individuos también presentan filtros para capturar partículas en suspensión. Entonces, por ejemplo, algo así como una especie de como de colador, por decirlo así, ¿sí? Y cuando hablamos de la digestión activa, la ingestión activa se refiere a que el alimento es capturado. Entonces es típico de animales móviles, animales que sí se pueden mover, que tienen órganos adaptados para capturar el alimento, como las células urticantes. ¿Ustedes recuerdan algún organismo que tenga células urticantes? De pronto, María Isabel, ¿tú recuerdas alguno que tenga, algún animal que tenga células urticantes? ¿No? Profe, yo no recuerdo lo de las células. Yo ¿Recuerdas qué, perdón? tampoco, profe. ¿No? Yo Las, cel- tampoco, profe. la- Profe, creo las- que tanto no me acuerdo de eso, profe. Bueno, las células urticantes son células que son capaces de generar una lesión a nivel de la piel. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes lo han escuchado, en el mar se encuentran unos invertebrados que se llaman medusas. Las medusas tienen unos tentáculos y en esos tentáculos tienen unas células urticantes que en el momento que tienen contacto con otro organismo generan como que queman la piel, ¿cierto? Entonces dejan una lesión superficial que pasa en más o menos una semana. ¿Listo? Entonces,
Al principio se siente como una quemadura, luego se ve como si se hubiera raspado, pero finalmente es la acción de las células urticantes de la medusa. También hay algo que se llama la rádula. La rádula sencillamente es los dientes que hay en la lengua del caracol. Entonces, esa lengua del caracol tiene unos dientecitos pequeñitos que le sirven para raspar los vegetales y alimentarse ellos. Entonces, ella va haciendo un proceso de raspado para ir sacando los nutrientes y alimentarse. Y eso lo hace con ayuda de esos pequeños dientes. También hay tentáculos, los tentáculos que son prolongaciones de la superficie corporal. Entonces, les sirve para agarrar a la presa. También hay dientes, entonces sencillamente son dientes que son para desgarrar, para triturar, para masticar. Dime, Mateo. Era para decirte también, puede ser como también la planta ortiga. Como la ortiga. La ortiga también realiza una acción orticante, por decir. Y esa reacción urticante es más leve que la que tiene la medusa. ¿Listo? Pero sí, es exactamente muy parecido, sí, señor. Listo, entonces, si esa es la ingestión, entonces nosotros vemos organismos como este. Entonces, estos que son los poríferos, que se encuentran en el fondo marino, que no son móviles, realizan un proceso de filtrado. Entonces, ese proceso de filtrado, ¿cómo es? Sencillamente, si nosotros vemos la piel como tal del porífero, ¿cierto? Del invertebrado allá en el fondo marino, se ve como si fuera de pronto una roca, de pronto un tubito allá al fondo. Esta es una imagen un poquito más real y este es el esquema. ¿Listo? Entonces, todos estos punticos cafecitos o bueno, negritos que nosotros vemos en la parte externa del organismo son los porocitos, son poros. Entonces, esos poros son estos mismos de acá. Aquí hay un poro, aquí hay otro poro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, por esos poros va a entrar corrientes de agua. Entonces, entra agua. El agua va entrando hacia el espacio interior donde hay unos coanocitos. Y esos coanocitos tienen una sustancia mucilaginosa que permite que se peguen las células de las cuales se está alimentando el porífero y hacen un proceso de digestión por medio de una fagocitosis. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos, este proceso sería activo o sería pasivo. ¿Será que el porífero gasta energía buscando el alimento o el alimento llega al porífero? Pasivo. ¿Cómo? Creo que es pasivo. Pasivo. Es pasivo. Activo. Es pasivo, muy bien. Es ¿Por pasivo qué es porque el agua pasivo? entra por el agua. Porque el agua le llega. El agua le llega, ¿cierto? Hay corrientes. Si nosotros recordamos, hay mareas, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la superficie del mar, nosotros vemos que se forman olas, ¿cierto? Hay un oleaje, pero internamente ese oleaje es mayor. Y si nosotros vemos estos organismos están en el fondo marino. Al estar en el fondo marino, entonces ellos van a recibir todas las partículas de suspensión que tiene el mar y se van a alimentar de ellas. Entonces, todos esos microorganismos, allá esas células van a entrar por acá y sencillamente los flagelos, si nosotros vemos este coanocito que hay acá, es este mismo, ¿sí? Entonces, este sería su membrana celular, este sería la célula como tal, este el núcleo y este amarillito de aquí es el flagelo. En todo esto se va a adherir las sustancias de las cuales se alimenta, ¿sí? Las partículas de las cuales se alimenta. Estas flechitas sencillamente me están mostrando lo que pudiera ser las corrientes de agua. Entonces, esta es una corriente de agua y al entrar por el poro y al ascender por el ósculo, sencillamente lo que está haciendo es pasar por todos estos flagelos y al final lo que va a salir es el agua como si se estuviera filtrando, ¿cierto? Como si fuera un colador. Entonces entra por este poro y aquí va a salir con menos partículas. ¿Listo? Entonces ese es el proceso. Esto hace una filtración. Es un porífero. Porífero como la esponja. Dime.
Profe, una pregunta, ¿esos también son llamados esponjas de mar? Sí, las esponjas son poríferos. Poríferos se refiere al grupo como tal, el grupo completo, pero como poríferos hay varios y uno de ellos son las esponjas. ¿Listo? Profe, o sea, que es más o menos como Bob Esponja. Sí, cuando nosotros vemos Bob Esponja está Calamardo, que es un calamar, está Plancton, que es una célula, una célula algar unicelular, ¿cierto? También está la estrella de mar, que es, no me acuerdo cómo se llama la estrella de mar en ese programa, pero bueno, son organismos que están en el fondo marino, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros vemos acá abajo, este de acá abajo es el esquema que nos muestra lo que yo ya les había explicado acá. Entonces, el primer paso nos dice, el agua con las partículas de alimento entra por unos poros. Y nos está señalando acá. Entonces, todos estos cafecitos o negritos son poritos que tiene nuestro individuo, ¿cierto? Nuestro porífero. Como segundo paso, tenemos que las partículas de alimento quedan atrapadas por unas células que tienen un flagelo, que son los coanocitos. Entonces yo veo acá, todo esto está lleno de coanocitos. En este esquema los coanocitos son azules y en este esquema los coanocitos son amarillos. Y el tercer paso dice que el agua vuelve a salir por el ósculo exterior. El ósculo es este poro de arriba, grandotote. Entonces, sencillamente la corriente de agua viene y se estrella con el porífero. Al estrellarse, entra una gran parte por los poros y asciende y sale por el ósculo. ¿Listo? Entonces, por eso es que a veces nosotros vemos en el fondo marino que salen unos chorritos de agua. Es eso, precisamente eso. El movimiento del agua por la corriente que va entrando a los poros y que sale por el ósculo hacia arriba. Dime, Juan José. Profe, Profe, hay los dos. poríferos, o sea, se encuentran debajo del agua, del Sí, mar o... sí. Cuando nosotros hablamos del fondo marino, se refiere a la superficie que hay en el fondo marino, a la tierra como tal del fondo marino, ¿sí? Porque pues hay un fondo, ¿cierto? Nosotros no alcanzamos a llegar allá porque son metros y metros y metros de fondo marino, ¿cierto? Y la respiración no nos alcanza. Pero si nosotros vemos en algún momento, podemos hacer de pronto algún buceo o algún proceso de natación especializado para buceo, vamos a ver que en el fondo hay poríferos, hay estrellas de mar, hay algas, hay pastos marinos, hay erizos de mar. Hay muchos organismos que nosotros pensamos que están allí porque se ven bonitos, pero son realmente importantes en las cadenas tróficas, en ese mar, en ese ecosistema marino. ¿Listo? Bien, entonces, ese por un lado. Entonces, en este caso, los poríferos tendrían una alimentación de tipo pasiva, porque no utilizan ningún mecanismo para obtener el alimento. Bien. Estas de acá son las anémonas. Las anémonas también se encuentran... Mateo, ¿me ibas a decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, esta de acá es una anémona. Esta anémona también se encuentra fija en el fondo marino. No sé si ustedes alcanzan a ver. Todo esto azul es agua. Todo esto azul es agua. Esta es una foto real de una anémona. Y acá, esto es superficie, esto es suelo como tal, el suelo en el mar, ¿cierto? El fondo marino, lo que nosotros diríamos como fondo marino. Entonces, todo esto son tentáculos. Ella tiene tentáculos y ella se alimenta de los organismos que lleguen allí. ¿Listo? Entonces, este de acá arriba es un pedacito de un tentáculo. ¿Listo? Cada pedacito de tentáculo tiene este tipo de estructuras que vemos aquí. Esto es un nematocisto. ¿Listo? Este nematocisto funciona como un arpón y funciona para cazar a su presa. ¿Listo? Nosotros vemos a la anémona ahí tan bonita, pero resulta que ella tiene un sistema bastante especializado para alimentarse. Entonces, este nematocisto en este momento está invertido, está inactivo. Y este que es un nidocito, este nidocito es como una espinita. Y esta espinita es fina y es bastante delgada y sirve para detectar un movimiento. Cuando ella detecta el movimiento de un organismo del que se puede alimentar, entonces activa a su nematocisto.
¿Listo? Este nematocisto sale como si fuera un resorte. ¿Listo? Este opérculo que está acá arriba y que genera presión, se retira o se remueve o se corre y esto se desprende completamente, sale como si fuera una cauchera. ¿Listo? Entonces, cuando sale, sencillamente se desprende todo este flagelo. Y si ustedes logran ver, no sé si de pronto están viendo lo mismo que yo, pero todo esto son espinas. Estos triangulitos que se ven aquí son espinas y están dispuestas a lo largo de todo mi flagelo. Es un flagelo espinoso. ¿Cuál es la función de ese flagelo espinoso? Esas espinas van a tener contacto con la presa. Cuando tienen contacto con la presa, van a liberar una sustancia que genera de pronto un adormecimiento en la presa para que yo me pueda, no yo, sino la anémona más bien, para que la anémona se pueda alimentar de esa presa. Entonces, funciona como un arpón. ¿Listo? Entonces, inicialmente el nidocito reconoce un movimiento, se retira el opérculo, sale el nematocisto y se libera una sustancia alucinógena, una sustancia tóxica en ese momento que permite que el organismo con el que tiene contacto se vaya a adormecer, tenga un adormecimiento y la anémona se puede alimentar de él. ¿Listo? En su interior, si nosotros vemos esto acá, esto parece un cilindro, ¿cierto? Entonces, ese cilindro sencillamente es la cavidad gástrica por la cual se alimenta la anémona. Entonces, a la presa que atrapó va a introducirse en esa cavidad y se va a verter unos jugos gástricos que ayudan a descomponer el alimento y luego sale las partes de las cuales no se usaron, de las cuales no puede hacer digestión la anémona. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta, profe. Ahí están viendo dónde viven los peces payasos, ¿no? Dime. Ahí es donde viven los peces payasos, ¿sí? Sí, puede ser. El pez payaso cumple como una función ahí de una simbiosis. Él trata de hacerle como una limpieza a la anémona y la anémona protege al pez payaso. Y también tiene un transporte activo. En el caso de estos, la anémona, sí señor, tiene un tipo de transporte no, de alimentación activo. ¿Listo? Aquí estamos hablando de la digestión. Entonces, atrapa, hay una ingestión, o sea, recuerda que la ingestión es la forma como yo consigo el alimento, ¿cierto? Entonces, la forma en que la anémona consigue el alimento es una forma activa. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Diferente a lo que pasa con el porífero. Dime. Después de que el flagelo sale, ¿se vuelve a meter o se queda ya afuera para siempre? No, porque él tiene varios, ¿no? Este opérculo vuelve a su estado de generar presión sobre ese flagelo espinoso, pero digamos que como que el flagelo sale, libera las toxinas y vuelve y se recoge. ¿Sí? Y después de que se recoge, entonces el opérculo sella ese orificio por donde salió el flagelo espinoso. Eso, Ok. una pregunta, profe, eso no lo usa como... Dime. Como... Profe, una pregunta, ¿eso no lo utiliza como una carnada? Carnada no, porque en ningún momento yo atraigo a la presa. ¿Listo? Yo no estoy utilizando un atractivo para la presa. Cuando nosotros utilizamos una carnada, cuando nosotros vamos a pescar, en la punta no sé si se llama eso como un arnés, en la punta de la caña nosotros ponemos un gusanito o no sé, algo de lo que se alimente nuestro pescado que vamos a ir a capturar, ¿cierto? En este caso nosotros no utilizamos ningún alimento, o bueno, la anémona no utiliza ningún alimento. Sencillamente ella con este nidocito que es bastante sensible,
va a captar del ambiente el momento en el que hay una presa, una potencial presa, de la cual se puede alimentar, y entonces ahí es donde se libera el flagelo espinoso. ¿Sí? Profe, Sí, dime. otra pregunta parecida como la de Mateo. ¿Ese flagelo, eso también se puede utilizar como protección? Como protección. Pues digamos que sí. Yo creo que yo creo no, las especies que tienen este sistema, digamos que las empiezan a conocer, ¿no? Nosotros miramos y dentro de nuestro ecosistema también hay especies que utilizan colores brillantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos a las serpientes que son amarilla con negro, a la serpiente negra, a la roja con negro y blanco. Esos colores me están expresando a mí que esa serpiente es venenosa, que esa serpiente es de peligro, ¿cierto? Entonces, yo como presa o yo como depredador aprendo que eso no me conviene a mí irme a alimentar de él, ¿cierto? Entonces, en el mar ocurre exactamente lo mismo. Ese tipo de mecanismos, las otras especies aprenden que de ella no se deben fiar. ¿Listo? Pero sin embargo es bastante eficiente porque vean que las anémonas son muy buenas allá en el fondo marino. Ellas siguen alimentándose de sus presas. Gracias, profe. Sí, bueno. Entonces, bien. Entendido hasta aquí, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Esta cosa Profe, ¿y no- solo Es pueden que tengo tener una esta pregunta. forma o pueden tener otra forma? Dime, ¿Pueden tener otra forma? ¿qué? Las anémonas. Otros colores, sí. Hay tentáculos de colores, hay tentáculos que son más largos, más delgados, más brillantes. Cuando tengan tiempo y aprovechando que están en la casita, pueden mirar. De pronto hay más tipos de anémonas, claro que sí. Chicos, hagamos una cosa. Ahorita se va a cerrar el Zoom, entonces voy a cerrar acá y volvemos a entrar. ¿Listo? Volvemos a entrar todos para que no tengamos inconveniente ahora. ¿Listo? Listo, profe. Volvemos con la clase. Ok. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.